Hoy os quiero compartir un esquema extremadamente simple, pero también extremadamente consistente. Un esquema que en el momento en el que lo empecé a llevar a la práctica de verdad en mi día a día, transformó la manera en la que había estado viendo el mundo hasta ese momento. Y eso transformó mi vida por completo. Y no tanto en su forma, que también, sino sobre todo porque me recordó que tenía la capacidad de vivir cualquier situación con plenitud. El esquema me lo presentó mi terapeuta hace ahora unos 8 años. Y en sí mismo, el esquema no te sirve para nada, a no ser que lo pongas radicalmente en práctica. Por aquel entonces, yo había tomado la firme decisión de dejar de dirigir mi energía hacia la autodestrucción y la había empezado a dirigir hacia la sanación. El punto de inflexión que hizo posible este cambio de dirección fue un único pensamiento. Uno de esos pensamientos que cuando lo piensas y lo asumes plenamente, tiene la capacidad de transformarte por completo, incluso aunque tu situación exterior no cambie en absoluto. El pensamiento fue de una claridad absoluta. Nunca más me voy a hacer daño. Los efectos que produjo aquel nunca más me voy a hacer daño fueron tan brutales e inmediatos que acto seguido dejé de fumar. Dejé de fumar con una ansiedad tremenda que no me dejó dormir más de 3 o 4 horas seguidas durante varios meses. Pero al mismo tiempo, esa ansiedad estaba acompañada de una sensación de confianza y alegría interior que nunca antes había experimentado. Esa confianza siguió acompañándome después, cuando empecé a cambiar mi alimentación por una más saludable y también cuando empecé a retomar la práctica de ejercicio físico después de haberme pasado 14 años sentado delante de un ordenador. La práctica del yoga y de la meditación se convirtieron en un efecto natural que estaba completamente alineado y en coherencia con el pensamiento "nunca más me voy a hacer daño". Buscar el acompañamiento de una terapeuta fue también una decisión coherente y natural cuando me di cuenta de que había ciertas partes del proceso de sanación que tenía miedo de hacer yo solo. La terapeuta me ofreció herramientas fundamentales para descubrir cómo funcionan los pensamientos o las emociones o qué es la verdadera autoestima. Y los primeros temas de este curso están en buena parte inspirados en aquellos descubrimientos, pues se trata de herramientas que ponen luz sobre lo que pasa constantemente en nuestra mente. Aquel pensamiento "nunca más me voy a hacer daño" puso en marcha en mi interior un mecanismo natural que me fue conduciendo poco a poco hacia estados cada vez más pacíficos, felices y amorosos, independientemente de la situación que estaba viviendo en cada momento. Lo que no sabía entonces, y que después se ha hecho tan evidente, es que cuanta más paz, felicidad y amor experimentas, más cerca estás de la verdad. Y al contrario, cuanta más intranquilidad, infelicidad y odio experimentas, más te alejas de la verdad. Este descubrimiento ya es en sí mismo sorprendente, pero las sorpresas no acaban aquí, porque lo que ni siquiera podía imaginar es que la verdad es que lo único que tenemos que hacer para dejar de hacernos daño es dejar de creer que eso es posible. Por supuesto, nuestros cuerpos sí pueden dañarse, pero eso no es lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir es que lo que no puede dañarse, ni tampoco autodestruirse, por mucho que lo intentes, es lo que eres en realidad. En el tema de hoy desvelaremos cuál es la relación tan estrecha que existe entre nuestras creencias, nuestras opiniones y nuestro comportamiento,
y tomaremos conciencia del por qué nuestras creencias y opiniones personales son la única y verdadera causa de nuestro sufrimiento. Antes de entrar de lleno con el tema 3, os dejo por aquí el enlace al tema 2 y os invito a comentar vuestras experiencias con el ejercicio anterior, en el que os proponía investigar minuciosamente alguna de vuestras emociones. Por supuesto, puedes quedarte tu experiencia para ti, pero te invito a compartirla aunque no sea necesario, porque al compartirla se abre la fantástica oportunidad de que aprendamos unos de otros. Y si no estás poniendo en práctica los ejercicios, te recuerdo que no sirve de nada ver el vídeo si después no haces los ejercicios. El objetivo de este curso no es acumular me gustas y visionados, sino invitarte constantemente a que te des cuenta de que los me gustas y los visionados son completamente irrelevantes e intrascendentales, de manera que puedas llevar tu atención a lo que es verdaderamente fundamental. Y una vez hecha esta invitación, vamos con la siguiente. En el vídeo anterior nos preguntábamos sobre cuál es el funcionamiento básico de nuestras emociones y descubrimos que existe la posibilidad de dejar de sufrirlas y empezar a vivirlas e integrarlas. La propuesta que os lanzaba está dirigida principalmente a dedicar más tiempo a la observación de todo aquello que sentimos, tanto lo agradable como lo desagradable, ya que si observamos con atención lo que sentimos, no tardaremos mucho tiempo en descubrir cuál es su verdadera causa. Descubrir la causa de lo que sentimos no es algo que normalmente esté entre nuestras prioridades, pero es fundamental que lo averigüemos por nosotros mismos si lo que deseamos es vivir de manera saludable, armoniosa y bella. Mucho se ha dicho e investigado sobre cuál podría ser la causa de nuestras emociones. Muchos de los filósofos de la antigüedad se aventuraron ya entonces a ofrecer una explicación a este misterio. Os comparto lo que dijo Sexto Empírico, uno de los filósofos del escepticismo, que nos ofrece una pista muy clara sobre cuál podría ser la causa de lo que sentimos. Quien opina que algo es, por naturaleza, bueno o malo, se turba por todo. Y cuando le falta lo que parece que es bueno, cree estar atormentado por cosas malas por naturaleza y corre tras lo bueno. Y habiéndolo conseguido, cae en más preocupaciones al estar excitado fuera de toda razón y sin medida, y temiendo el cambio, hace cualquier cosa para no perder lo que a él le parece bueno. Y mucha atención a esto que también dijo Sexto Empírico. Quien supone que algo es, por naturaleza, bueno o malo, o en general, obligatorio o prohibido, ese se angustia de muy diversas maneras. ¿Queréis más pistas? Epicteto, acerca de la causa de lo que sentimos, dijo: lo que en verdad nos espanta y desalienta no son los acontecimientos exteriores por sí mismos, sino la manera en que pensamos de ellos. Todo apunta a que existe cierta relación entre lo que pensamos y lo que sentimos. Pero ¿cuál es esa relación exactamente? Tras la llegada del método científico, no han sido pocos los que han investigado la relación que existe entre lo que pensamos, lo que sentimos y nuestro comportamiento. Iván Pavlov demostró que se pueden condicionar las respuestas automáticas de nuestro organismo estableciendo relaciones entre cosas aparentemente muy diferentes. Para ello, diseñó un experimento muy sencillo con un perro, comida y una campanilla. Al principio, simplemente comprobó que cuando se le enseñaba comida al perro, el perro empezaba a salivar solo ante la expectativa de llenarse la panza, mientras que cuando hacía tocar una campanilla, al perro no le hacía ni fu ni fa. Pero después
empezó a hacer sonar la campanilla cada vez que le enseñaba la comida al perro. A las pocas repeticiones comprobó que tan solo haciendo sonar la campanilla, el perro empezaba a salivar. Eso no significa que el perro se quisiera zampar la campanilla. Lo que significa simplemente es que el perro había asociado el sonido de la campanilla con la hora de comer. Similar, pero un poco más polémico, fue el experimento que hizo John Watson con un bebé, una rata y una placa metálica. Al principio del experimento, simplemente se le mostraba al bebé una rata y se comprobó que el bebé continuaba tranquilo ante su presencia. Pero después sacaron una placa metálica y empezaron a aporrearla con fuerza cada vez que aparecía la rata, de manera que el bebé se asustaba por el ruido de la placa. ¿Y qué pasó después de unas pocas repeticiones? Pues que el bebé empezó a asociar la rata con el estruendo que producía la placa metálica al ser golpeada. Y solo con que apareciera la rata, el bebé reaccionaba con miedo y lloraba. Con este experimento, Watson demostró que no solo se pueden condicionar las respuestas fisiológicas automáticas del organismo, como la salivación en el caso del experimento anterior, sino también las respuestas emocionales como el miedo, la ira o la tristeza. Las ratas nunca te han dado miedo ni asco. Es tu opinión acerca de las ratas lo que te produce miedo o asco. Y atención, porque este descubrimiento se pone en práctica hoy en día constantemente en ámbitos como la política o la publicidad, asociando ideas y opiniones a ciertos símbolos, lugares o personas, de manera que despierten en nosotros diferentes reacciones emocionales dependiendo de lo que te quieran vender. Las banderas, los colores políticos y asociar productos comerciales a determinados estilos de vida son ejemplos muy claros de cómo se pueden condicionar nuestras respuestas emocionales. Eso sí, si conocieras la relación que existe entre lo que piensas y lo que sientes, ni la política ni la publicidad lograrían venderte nunca más ninguna de sus ideas y podrías convivir con ellas pacíficamente. Con un gato, comida de gato y una jaula, Thorndike demostró que buena parte del aprendizaje no se produce a través de un verdadero razonamiento, sino que simplemente grabamos las respuestas adecuadas para conseguir un premio agradable. El experimento era el siguiente. Encerraban a un gato en una jaula con un mecanismo en su interior con el que se podía abrir la puerta, y fuera de la jaula dejaban comida para gatos. Al principio, por pura casualidad, el gato simplemente pasaba cerca del mecanismo y lo accionaba por accidente, de manera que la puerta se abría y tenía acceso a la comida. Tras varias ocasiones en las que abrió la jaula por accidente, el gato descubrió que si accionaba el mecanismo, la jaula se abría y podía comer. Simplemente relacionó una cosa con la otra, pero en realidad el gato no había descubierto el mecanismo de apertura haciendo un razonamiento. Y no es por descubrir el pastel, pero este tipo de aprendizaje por refuerzo positivo no se aplica solo para gatos. La mayoría de seres humanos de hoy en día no aprendemos haciendo un verdadero razonamiento, sino reproduciendo los comportamientos que creemos que nos van a dar el premio que queremos conseguir. De hecho, se podría decir que los seres humanos hemos dejado de usar la razón en el mismo momento en el que empezamos a pensar en ella, cuando Platón y Aristóteles la convirtieron en una mera idea y la alejaron de la realidad del aquí y el ahora. Todos estos experimentos dan como resultado el nacimiento de la ciencia cognitiva, que no es otra cosa que aplicar los resultados de estas investigaciones a la psicología humana. El objetivo de esta ciencia es esclarecer cuál es la relación que existe entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos y las situaciones que nos rodean, de manera que esa información pueda ayudarnos a resolver los conflictos que tenemos con nuestro entorno y con nosotros mismos. Pues bien,
Esa relación puede esquematizarse de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos la situación, que corresponde a aquello que está pasando a mi alrededor. Después tenemos el pensamiento, que corresponde con aquello que pienso acerca de lo que está pasando. A esto que pienso acerca de la situación es a lo que llamamos Matrix. Y por último, tenemos las consecuencias emocionales y conductuales que aparecen claramente como el efecto de lo que pienso acerca de la situación. Así que ya lo tenemos. Según este esquema, el pensamiento siempre está actuando de filtro entre la situación que vivimos y nuestras emociones y conductas. Si quieres, puedes tatuarte este esquema para que no se te olvide, pero lo verdaderamente fundamental es que lo integres y lo practiques en tu día a día. Tus pensamientos son la única causa de tus emociones, incluso aunque a veces te parezca que tus emociones y sentimientos aparecen de la nada o te los producen tu pareja, tu trabajo o los políticos de tu país. Para que quede claro, no existe emoción sin pensamiento. Están completamente asociados. Y si además te das cuenta de que tu sufrimiento forma parte de eso que sientes, entonces descubrirás lo mismo que descubrió Buda, que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento asociado es opcional. Porque aunque puede ser doloroso hacerte una herida, enfermar o que alguien te trate con violencia, solo añadirás más sufrimiento y crearás un conflicto hacia esa situación dolorosa si la rechazas, olvidando que siempre existe la posibilidad de integrar y usar esa situación para sanar y liberarte. Es cierto que no podemos negar que nuestro contexto sociocultural o nuestra biología tienen un papel fundamental sobre la forma que tenemos de pensar. Tu sistema de pensamiento se ve constantemente influenciado por tu contexto histórico, tu región geográfica, tu cultura o tu religión, entre otras cosas. Por ejemplo, si enfermas, lo que vas a sentir y lo que vas a hacer va a estar influenciado por tus creencias religiosas, tu cultura, ya sea occidental, oriental o tribal, o por tu biología, ya sea humana, mamífera, reptiliana o alienígena. Pero que tu sistema de pensamiento se pueda ver influenciado por tu contexto biosociocultural no significa que ese contexto sea determinante. En última instancia, tú eres quien decide a qué pensamientos prestas atención y a cuáles no. Y por lo tanto, también estás decidiendo sentir lo que sientes en cada momento. Y vale, también es igualmente cierto que los humanos solemos reaccionar de la misma manera ante determinadas situaciones. Por ejemplo, si aparece ese famoso león que nunca aparece, lo más habitual es que reaccionemos con miedo. Parecería que es el león, es decir, la situación que vivimos, el que nos produce miedo. Pero, ¿a todos los seres humanos les dan miedo los leones? Aunque solo haya existido un solo ser humano en toda la historia que no haya reaccionado con miedo a los leones, eso significa que el león no es el que produce el miedo. Así que no te queda otra que admitir que tu miedo es el resultado de lo que tú piensas acerca del león, pero no del león. Si los leones fueran los productores del miedo, entonces las hormigas también sentirían miedo al encontrarse con un león. Pero hasta donde sabemos, las hormigas no temen a los leones. Incluso si toda la humanidad tuviera miedo a los leones, mientras que las hormigas no lo tienen, entonces tendríamos que admitir que es nuestra forma de pensamiento humana la que produce el miedo a los leones, mientras que los leones no tendrían nada que ver en lo que sentimos. Y ahora cambia el león por tu pareja, por tu familia, por la situación económica de tu país o por la clase política y dime, ¿todavía tienes razones para responsabilizarles a ellos de lo que sientes? Pues si has decidido tomar responsabilidad sobre lo que sientes, te doy la enhorabuena y te recuerdo que tomar verdadera responsabilidad tiene un efecto pacífico y amoroso en ti
y que no tiene nada que ver con sentirse culpable. Lo de la culpa ya lo veremos más adelante. En resumen, que tanto lo que sientes como tu comportamiento son el efecto de lo que piensas acerca de las situaciones que te rodean. Hoy en día existen multitud de terapias que te prometen sanar a través de simplemente sentir tus emociones y una gran cantidad de personas que te aseguran que conseguirás ser feliz si cambias tus hábitos. Pues para que no queden dudas, este curso te invita a que dejes de poner el foco principal en lo que sientes o en cambiar de hábitos. Tus hábitos y tus emociones son solo la punta del iceberg, el punto de partida desde el cual llevar tu atención hacia lo único que verdaderamente tiene la capacidad de sanarte y de llenar tu experiencia de felicidad, el sistema de pensamiento que utilizas para observar el mundo que te rodea. Es fundamental, entonces, que te preguntes acerca de hasta qué punto es real aquello que piensas acerca del mundo. ¿Qué tienen de real nuestras diferentes versiones personales, culturales, religiosas, políticas, humanas o incluso biológicas? Porque imagínate que además de que ya no puedes usar lo que te pasa para justificar lo que sientes o tu comportamiento, porque tanto lo que sientes como lo que haces es un producto de lo que piensas, además te dieras cuenta de que lo que piensas de la realidad en realidad no tiene nada que ver con la realidad. Te daré un dato aproximado acerca de la veracidad de los pensamientos humanos para que tengamos un punto de referencia. Se ha estimado que hasta el 98% de todos nuestros pensamientos diarios, tanto por ciento arriba, tanto por ciento abajo, son pensamientos falsos. Es decir, que son pensamientos que no tienen nada que ver con la realidad, sino con nuestra forma de interpretar la realidad. ¡Qué brutalidad!, ¿no? Quizás este dato del 98% te genera desconfianza. Puede que lo menosprecies o también puede ser que te sorprenda. Pero si es así, recuerda que la única causa de todo eso que experimentas y que sientes es tu pensamiento. Eso es. Si descubres, como hice yo en su momento, que esta información es cierta, ya no tienes escapatoria. A ver, ¿cómo justificas ahora que te caiga mal el perro Sánchez o que estés preocupado porque te has quedado sin trabajo y tienes la cuenta bancaria tiritando? A ver, ¿a quién le echas ahora la culpa de todas las veces que te cabreas con las cosas que dice la ultraderecha o cuando tu pareja te pide hacer algo que realmente no quieres hacer? Ese dedo que apunta siempre hacia afuera buscando la causa de lo que sientes y de lo que haces va a empezar a girarse todo el tiempo hacia tus pensamientos. Es decir, que corres el riesgo de dejar de culpar a los demás para empezar a culparte a ti mismo. A ver, que no cunda el pánico. Bueno, o que cunda, pero ya sabes que yo no tengo la culpa de que paniques. Vamos paso a paso. Ciertamente, ahora el dedo está apuntando directamente hacia tus pensamientos. Y aunque eso pueda parecer un callejón sin salida en un principio, porque no te queda otra que tomar responsabilidad, en realidad, si empiezas a observar tus pensamientos con detalle, descubrirás que esa es la única vía que existe hacia la verdadera libertad. No me refiero a esa libertad falsa que depende de tus opiniones acerca de la situación exterior en la que te encuentras. Me refiero a la libertad real, esa que puedes experimentar en cualquier situación en la que te encuentres, independientemente de lo que opines acerca de esa situación. Una liberación que va a depender directamente de la coherencia que hay entre lo que piensas acerca de la realidad y la realidad. A esa coherencia empezaremos a mirar en el siguiente tema de este curso de autoconocimiento, en el que vamos a descubrir cuál es la diferencia entre pensamiento racional o pensamiento irracional, o lo que es lo mismo, entre pensamientos verdaderos y pensamientos falsos. Hasta entonces te dejo con el ejercicio del tema 3.
Este ejercicio está diseñado para que comiences a ver la relación entre tus emociones y tus pensamientos. Se trata de que cada vez que aparezca una emoción, especialmente si es una emoción intensa, compruebes que el pensamiento al que estás prestando atención es una interpretación personal y subjetiva. Por ejemplo, una interpretación subjetiva puede ser cuando juzgas una situación como buena o mala, o cuando crees que una situación es mejor que otra. Comprueba también si esa interpretación personal está relacionada con tu cultura, con tu ideología política, con tu religión o con tu biología. Sería interesante que escribieras unas palabras acerca de tu experiencia con el ejercicio. La escritura es un arte que puede ser de gran utilidad para lograr claridad en nuestra mente, porque al leer y releer tus palabras, puedes encontrar en ellas una buena cantidad de las creencias e interpretaciones personales que acumulas, que de otra manera te pueden pasar desapercibidas. La última invitación que te lanzo hoy es a que no te creas nada de lo que te he contado en este vídeo. En este curso no estamos buscando más creencias. No tenemos interés en seguir mirando hacia ese 98% de pensamientos falsos. Este curso va de hallar certezas, va de poner atención en ese 2% de nuestros pensamientos que sí está en coherencia con la realidad. Es decir, ese 2% que no es opinable. Por lo que solo encontrarás certezas si vas más allá de lo que opinas acerca de si te gusta o no este curso o si te parece mejor o peor. Suscríbete al canal aunque no sea necesario que lo hagas. Comparte su contenido si te das cuenta de que en realidad no tienes nada mejor que hacer ahora mismo y deja tu opinión sobre el vídeo si te apetece, teniendo en cuenta que tus opiniones personales en sí mismas no tienen tanto interés como el lugar al que en el fondo están apuntando. Compartir es un placer y eso sí es una certeza. Hasta la próxima.